¿Qué hace que una persona sea, por así decirlo, inalcanzable? Alguien con quien es imposible razonar, a quien no se puede convencer. Si llevamos esta idea a un terreno más espiritual, la pregunta sería, ¿qué hace a alguien duro de salvar? Hoy vamos a meternos de lleno en un texto de un autor llamado Josúa. Se titula El pan de este día y aborda justo esta cuestión desde una perspectiva bíblica muy directa. Nuestra misión es desgranar las ideas de este texto, entender qué significa eso de tener un duro rostro o un corazón empedernido y por qué, según el autor, este diagnóstico de hace milenios sigue, plenamente vigente. Y es un punto de partida fascinante porque el análisis de Josúa no sale de la nada, se apoya por completo en figuras del Antiguo Testamento, en profetas como Ezequiel, Jeremías. Claro. Para describir una condición que él considera atemporal, esa resistencia humana al cambio, a la crítica, o simplemente a admitir la propia vulnerabilidad. Lo interesante es cómo, a partir de un diagnóstico tan severo, el texto va construyendo un argumento sobre una solución que presenta como igualmente radical. ¿No es un análisis psicológico, entonces? No, para nada. Es una disección teológica de una actitud humana. De acuerdo, pues entremos en esa disección. El texto arranca con una cita del profeta Jeremías que suena casi a un lamento, como si Dios dijera: «He hablado desde temprano y sin cesar, pero no oísteis». La pregunta es obvia, ¿no? ¿Por qué no escuchaban? Pues según Josué, la raíz del problema está en dos características muy concretas. ¿Cuáles son? La primera es una expresión muy gráfica: ser duro de rostro. ¿Duro de rostro? Sí, es una imagen potentísima. Y es clave entender que, según lo describe él, no se trata simplemente de terquedad. ¿Ah, no? No, es algo mucho más activo, casi una performance. El texto lo describe como actuar con descaro, con desfachatez. Habla de alguien que, con un solo gesto, como fruncir el ceño, ya busca intimidar. Ya. Cortar la conversación antes de que empiece. En términos más actuales podríamos verlo como un mecanismo de defensa, pero muy agresivo. Una barrera. Una barrera, sí, para evitar que cualquier cosa que desafíe tus creencias siquiera llegue a procesarse. Es un no me molestes proyectado con toda la intención. Claro, es una coraza que no solo protege, sino que... Que ataca. Eso es, ataca. Disuade al mensajero antes de que entregue el mensaje. Una postura de aquí no tienes nada que hacer. Vale, esa es la barrera exterior, la armadura. Pero me imagino que el argumento va más allá. ¿Qué dice de lo que pasa por dentro? Exacto. De la expresión externa pasa a la condición interna. Y aquí introduce la segunda característica: el corazón empedernido. Empedernido. Sí. Si el duro rostro es la defensa, esto es la osificación de la propia identidad. El autor lo describe como una obstinación en el mal, con hábitos tan arraigados que la persona ya es incapaz de soltarlos. Pero lo más grave, desde la perspectiva del texto, no es solo el hábito, es la consecuencia. ¿Y cuál es? Una pérdida total de sensibilidad. Describe un corazón que ya no siente compasión, que no se conmueve ante el dolor ajeno, que es incapaz de sentir arrepentimiento o ternura. Se ha vuelto, como dice la metáfora, de piedra, inerte. Suena francamente terrible. Es un diagnóstico durísimo, ¿no? Desde luego. Un exterior que repele y un interior que no siente. A ver, ante un panorama así, con gente que ni quiere escuchar ni puede sentir, uno se pregunta, ¿qué sentido tiene intentar comunicarles algo? ¿Qué misión le encarga el texto al mensajero que se enfrenta a este muro? Y esa es la siguiente pieza del puzzle. El texto aborda esto a través de la figura del profeta Ezequiel. A él se le da una misión que desde un punto de vista práctico parece, un fracaso garantizado. Y aquí es donde el autor redefine por completo la idea de éxito. La misión del mensajero, en esta lógica, no se mide por los resultados. No es cuánta gente convence. Es, ante todo, un acto de obediencia. De obediencia. Sí, a Ezequiel se le dice algo que es muy revelador. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. O sea, que el objetivo no es la conversión, es el testimonio. Exacto. Que el mensaje sea entregado, que la advertencia sea dada y que luego ya no se pueda alegar ignorancia. Precisamente. La responsabilidad del que habla es hablar. La del que escucha, es escuchar o no. Y me imagino que no se lo ponen fácil. Para nada. El texto no endulza la dificultad de esa tarea. Al contrario, la subraya con una imagen muy cruda que le dan a Ezequiel para describir el ambiente al que va.
¿Cuál? No les temas, aunque estés entre zarzas, espinos y escorpiones. Y el de Esteban. El de Esteban, claro. Sí, y es un movimiento interesante porque trae esa idea de hostilidad a un plano muy real, muy físico. Para quien no lo conozca, Esteban es una figura clave en el cristianismo primitivo. Se le considera el primer mártir. La historia que se relata es que se enfrenta a la élite religiosa de su tiempo y en lugar de usar diplomacia, les lanza exactamente las mismas acusaciones de los antiguos profetas. Las mismas. Las mismas. Les llama duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Es decir, les acusa de tener ese mismo corazón de piedra. Y el autor lo usa como el ejemplo máximo de que ser fiel al mensaje, en este contexto, tiene consecuencias. Consecuencias reales. Reales y, en su caso, letales. La verdad es que hasta ahora el panorama que pinta el texto es desolador. Un pueblo que no escucha, un mensajero que se juega la vida. Casi parece la crónica de un fracaso anunciado. ¿Hay alguna salida? ¿El argumento de Josué ofrece algún tipo de esperanza o se queda en ese diagnóstico tan pesimista? Definitivamente la ofrece. Y este es el gran giro dramático del texto. Después de pintar este cuadro tan oscuro de la dureza humana, introduce lo que presenta como la intervención divina. Afirma que, frente a esta rebelión, el Señor no se rinde. Y aquí es donde se apoya de nuevo en Ezequiel para presentar la promesa central de todo el argumento. Quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Un trasplante espiritual, literalmente. Sí, es eso. De piedra a carne. Es la antítesis perfecta de todo el problema que ha descrito. Pasar de algo muerto e insensible a un órgano vivo. ¿Y cómo define el texto lo que es ese corazón de carne? ¿Qué implica tenerlo? Implica la restauración de todo lo que se había perdido. El análisis lo define como un corazón capaz de amar, de sentir empatía por el dolor de otros, de reconocer la bondad y, fundamentalmente, dentro de su lógica teológica, de someterse a la voluntad de Dios. Es recuperar la sensibilidad. Eso es recuperar la capacidad de ser afectado, de conmoverse. En esencia, es volver a ser humanamente vulnerable en el buen sentido de la palabra. Entiendo. Y lo interesante es que el autor, Josué, no presenta esto como una historia antigua, no. Traza una línea recta desde esos profetas hace 2700 años hasta hoy. Sí, llega a afirmar que nada ha cambiado. Incluso usa un ejemplo muy nuestro. Dice que hoy tenemos la verdad hasta en nuestros móviles, pero la seguimos ignorando. Lo que plantea una paradoja muy moderna, y es uno de los puntos más interesantes de su argumento, creo. El acceso ilimitado a la información, o en este caso, al mensaje espiritual, no solo no garantiza su recepción, sino que puede provocar el efecto contrario. La indiferencia. La indiferencia, la sobreexposición. El mensaje, de tanto oírlo, se convierte en ruido de fondo. Y por eso el texto rescata otra instrucción que se le da a Ezequiel y que aplica al creyente de hoy. ¿Cuál es? No seas rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Como lo que yo te doy. O sea, no es solo escucha, es ingiere, asimila. Exacto. La idea que propone es que la palabra de Dios no es un titular más para leer por encima en el móvil. Debe ser interiorizada, digerida, asimilada. Se presenta como un pan diario. Algo que nutre. Algo que debe nutrir desde dentro, no quedarse en la superficie. Es un llamado a pasar de ser un consumidor pasivo de información a un participante activo en la asimilación del mensaje. Vale, entiendo el recorrido. Diagnóstico, misión, promesa y la conexión con la actualidad. Entonces, después de todo este análisis, el texto no se queda en la teoría, no. Por lo que parece, hace un llamado a la acción muy directo al final. Sí, aquí es donde el texto se vuelve puramente prescriptivo. Pasa del análisis a la exhortación. Y propone una solución teológica muy específica, un camino con pasos concretos. A ver. Primero, un llamado a abandonar la rebeldía, a deponer esa actitud de duro rostro. Segundo, a arrepentirse, a reconocer esa condición interna de corazón empedernido. Y tercero, ofrece lo que presenta como el único remedio, el bautismo en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. O sea, un camino muy definido. Muy definido. Es importante señalar que, desde la perspectiva del autor, esto no es una sugerencia entre muchas. Se presenta como el camino exclusivo para lograr esa transformación del corazón. Y para culminar todo este argumento, el texto incluso termina con una oración, ¿no es así? Sí. Una que parece diseñada para que el lector la haga suya. Así es. Es la conclusión lógica de su razonamiento. No termina con una reflexión académica, sino con una invitación a la acción espiritual.
La oración funciona como un resumen de todo el viaje. Reconoce la dureza del corazón, pide que se rompa esa obstinación y que guíe a quien aún no lo ha hecho hacia el arrepentimiento y el bautismo. Es la aplicación práctica de todo lo anterior. Es, en sí misma, el objetivo final del autor. En resumen, el análisis de Josué nos ha llevado por un viaje bastante intenso, la verdad. Empezamos con el diagnóstico de la dureza humana, simbolizada en ese rostro de desafío y ese corazón de piedra. Luego vimos la misión, casi suicida, de confrontar esa dureza. Y finalmente llegamos a la promesa de una transformación radical, un cambio de piedra por carne. Lo que queda meridianamente claro es que, para este autor, el mayor obstáculo para el cambio no es intelectual, no es la falta de pruebas o de información. ¿No? El problema reside en una disposición del corazón, una voluntad de cerrarse. Por eso el texto no concluye con una tesis, sino con una interpelación personal, muy directa. Exacto. Y para cerrar, creo que vale la pena dejar a quien nos escucha con esas mismas preguntas de reflexión que propone el autor al final de su texto, porque invitan a una autoevaluación muy directa. La primera pregunta que plantea es: ¿estoy permitiendo que mi corazón se endurezca ante las reprensiones, correcciones o llamados que Dios me hace a través de su palabra o de sus siervos? Y la segunda es igual de incisiva y conecta con lo que hablábamos de la era digital. ¿Estoy tan acostumbrado a escuchar el mensaje que ya no lo recibo con hambre sino con indiferencia, como si fuera solo otro recordatorio? Son preguntas que, independientemente de las creencias de cada persona, apuntan a un tema universal. ¿Cómo recibimos la crítica o los mensajes importantes en un mundo saturado de información? Y como reflexión final, partiendo de esa última pregunta, el texto de Josué advierte sobre un endurecimiento activo, una rebelión consciente contra un mensaje. Pero quizá hoy existe un peligro más sutil. ¿Cuál? Que no es la dureza del desafío, sino la blandura de la indiferencia. La pregunta a explorar podría ser: ¿en qué momento un mensaje que se presenta como vital, sea cual sea, deja de ser un llamado urgente y se convierte en simple ruido de fondo que hemos aprendido, casi por instinto de supervivencia digital, a ignorar por completo?